dentro de lo que parece en ocasiones ser un monopolio en el cine mexicano que se está convirtiendo lamentablemente solo en hacer películas de comedia, estamos de acuerdo que cada vez es un poco más normal y qué bueno que de repente una vez, dos veces, tres veces al año salgan a la luz joyas del cine mexicano como esas. Y no nada más mexicano, sino todo el cine latinoamericano y con sus talentos en el cast, detrás de la cámara, en la fotografía o en la dirección, ya sea en series, documentales, películas animadas o películas que muestran una historia más dramática. Y de eso se trata la historia que nos tiene aquí el día de hoy citados. Una historia que involucra sucesos que suceden, sí, en la vida real y de alguna manera nos muestra a través de una simplicidad lo fuerte que pueden afectar a terceros, relaciones intrapersonales que involucran venganza, el perdón y la búsqueda de un ajuste de cuentas. Algo demasiado terrenal que sin duda estamos seguros de que muchos mexicanos se sentirán identificados, y mucho más por la forma en que está dirigida y contada. El día de hoy hablamos de A Cielo Abierto. ¿Van dos antes que esta? Bueno, si es que esa podemos adjudicarla también como película mexicana, que yo creo que sí. Y eso me da bastante orgullo, sea siempre algo que esté en cines de Latinoamérica. Y con lo dicho en el intro y con esto, yo por eso te quiero preguntar para la caja de comentarios: ¿cuál es la mejor película latina dramática que has visto en toda tu vida? Ahora que estamos con muchas ganas de conocer precisamente nuevas culturas, nuevas proyecciones de diferentes países, yo quisiera saber tu opinión y cualquiera que sea, siempre la estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Santiago y Mariana Arriaga, quienes ya habían tenido experiencia en dirigir historias parecidas en cuanto al género dramático, pero en versiones de cortometrajes, los cuales de hecho puedes echar un vistazo. Ahora llegan con su debut en un largometraje de 1 hora y 57 minutos, que nos sitúa en los desiertos del estado norteño de México, Coahuila, en una misión que lleva el estilo de tener un ajuste de cuentas con algo que sucedió en el pasado y que está como una espina en el corazón para una familia mexicana, en especial para los dos hermanos protagonistas de esta película, que precisamente va acorde con el género que maneja esta película: crimen, drama. Dos hermanos adolescentes y su hermanastra, a quien acaban de conocer, emprenden un viaje en busca de venganza hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Su objetivo es localizar al responsable de la muerte de su padre. Film mexicano, A Cielo Abierto, y nada más y nada menos que empezando con una narrativa bastante abierta en cuanto a mostrar qué es lo que quiere, de qué es lo que va a tratar, cuál va a ser el camino y el principal objetivo a transmitir de este film. Esta vez, de la mano de estos hermanos directores, nos llevan a la carretera de Coahuila, en lo que se conoce como road film, una película en la cual la mayoría de sus acontecimientos que se desarrollan están en una carretera, calle, avenida, y es normal que la mayoría del tiempo veamos a los protagonistas bastante involucrados en este espacio determinante para la historia de esta película. Un cast, a decir verdad, de hecho bastante joven, nuevo, que prácticamente no habían aparecido en grandes producciones así de este tamaño, así que es un adentramiento fresco que sin embargo tiene algunas especies de secciones, sí, en precisamente esa narrativa de la historia bastante marcadas, que son de hecho demasiado fáciles de seguir, haciendo que se trate quizás sí de una historia no muy compleja, siendo esto de doble filo. Bueno, todos hemos conocido historias en libros, revistas, cómics, anime, películas, series y hasta caray en los videojuegos que tienen como tema principal el concepto de la venganza. Sí, es algo muy recurrente, así que yo siempre lo he dicho aquí, que siempre hacemos reviews de todo tipo de películas. Ya me he encontrado la venganza en platos con chilaquiles, con tamales, dividida en 2 partes, en 5 episodios, en flashbacks, en flash forwards y de todo tipo, porque sí, la venganza es algo que es bastante muy común como tema de trámite en el cine. Ahora, si es que se va a usar, hay maneras bastante específicas que incluso se han vuelto hasta clichés, y hay ciertos tipos de finales que siempre se basan en la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena.
por algo Don Ramón y el Chavo del Ocho eran sabios. Ahora, en esta aventura que sigue las secuencias en su camino a tomar venganza por la pérdida de su padre, de estos hermanos, sobre alguien desconocido, pero que empiezan a seguir el rastro desde el principio y poco a poco a lo largo de la película van encontrando pistas que los llevan a su destino. Sí, hay que reconocer que más allá de todo, la historia en general y todo lo que hay detrás, los detalles que rodean a esta producción de la mano de su gran cast, principalmente con un peso recaído en tres principales protagonistas por igual, los cuales son Máximo Hollander como Fernando, Theo Golding como Salvador y Federica García como Paula, todos orgullosamente mexicanos y con un objetivo principal en donde se nota demasiado una evolución cronológica en esta historia. Un viaje medianamente a ciegas porque se animaron a una misión peligrosa sin decirle a nadie para dar con el responsable de un accidente automovilístico que causó la desgracia de la muerte del padre de ambos hermanos. Y Paula, su hermanastra, al entender el trasfondo de lo que significa, aún así, de hecho, tras apenas entrar dentro de este concepto de hermanastra, porque apenas viven juntos, apenas se están adaptando, apenas se acaban de conocer, sirve como un ancla entre este trío para mantenerlos a raya y que no hagan locuras. Una mediadora que poco a poco se une en sangre con ellos para finalizar lo que empezaron a pesar de todas las dificultades que se enfrentarían en el camino. Y verán, dificultades en el camino. Hablemos precisamente de eso, pero en el contexto de la película como tal. Aunque sea una road film, en donde la mayoría del tiempo nos la vamos a pasar en carretera, esta película precisamente tiene algo que hace que te pueda mantener pegado a la pantalla si conectas desde un inicio, o por el contrario, ese doble filo que maneja te haga sentir un poquito desapegado a este tipo de films y se te pueda llegar a ser cansino este viaje y repetitivo. Ya que sí, en el apartado visual, los escenarios que van más allá del estado de Coahuila, ciudades en Saltillo y Piedras Negras, la película mantiene la vibra mexicana a tope y sabe cómo y cuándo poner referencias, incluso ciertos chascarrillos por ahí cuando tiene chance para liberar un poco la tensión que sí se genera a lo largo de un gran viaje, además de aumentar evidentemente mediante diálogos y escenas el drama. Aunque lentas, porque sí están, digamos que como que en una cacerola que se cocina a fuego lento y con muchos de los mismos elementos. Aún así, todo esto es necesario para que el espectador pueda empatizar con ambos hermanos, a pesar de que quizás pueda no estar de acuerdo con el objetivo principal de Fernando, el hermano mayor que al parecer es el que encuentra en sí mismo un trauma mayor por no haber podido despedirse de su padre, no estar al momento del accidente y sospechar que el trailero simplemente se salió con la suya. El Pita o Josh Hutcherson mexicano hace un gran trabajo mediante simples expresiones que reflejan la pesadez pero a la vez miedo en la misión en la que se ha enfrascado. Simplemente que está en el rol de aparentar que tiene el control de la situación y mostrar distintas alternativas a soluciones que los ayudan a seguir avanzando. En cuanto a Theo, me parece bastante impresionante que este sea su debut en la actuación, ya que con su tono de voz y el temple serio que maneja demuestra bastante madurez para su edad y el dilema moral recae muchísimo más en él, sabiendo en su conciencia que sí, fue un accidente y quizás, y solo quizás, el perpetuador no merecía simplemente recibir un disparo, ya que eso, y lo hemos visto y sabido muchas veces, no los haría sentir mejor. Con los roles bien marcados y un escenario bien descrito, de las pocas sensaciones negativas que me dejó este film es que sí hay una reiteración bastante presente en bastante parte del viaje en carretera. Y los puntos de control, digámoslo de alguna manera, se sienten como que bastante extenuantes, marcados de subirte a la camioneta, vámonos, empezamos el viaje, nos bajamos a comer, subimos la camioneta, vámonos, tenemos un problemita, lo arreglamos, lo resolvemos, seguimos en la camioneta, bajamos, tenemos un problemita nuevamente, subimos a la camioneta, bajamos a comer, subimos a la camioneta, bajamos a comer, subimos a la camioneta, vamos a hacer del baño, subimos a la camioneta. Ok, esto no es tan malo siendo una road film, como mencionamos. Sin embargo, cuando las secuencias están realmente marcadas, las puede llegar a sentir el espectador, incluso como si en la postproducción o en la edición de la película se corta mucho, o esos pocos cortes que hay pues difuminan sentimentalmente en momentos importantes de este film, haciendo que simplemente se sientan sí como una parada para bajarnos tantito del carro y luego seguir, más que como una transición emocional que realmente te genera el interés de
por qué se realizó esa parada, ¿no? Esta película logró darme vibes de un actor malo. Otra película mexicana que se la recomiendo y que tenemos precisamente también la review en este canal, ya que en ese caso se maneja muy bien el contexto de la película, en donde se resalta lo que es y significa para una sociedad la violencia hacia la mujer y que se vive día a día. Bueno, en este caso, esta película resalta muy bien todos los escenarios por los que los hermanos tuvieron que pasar en lo que puede ser un país peligroso como México. Si bien hay pequeñas conveniencias de guión, Cielo Abierto termina manteniendo bastante bien lo que para mí es un final bastante original con el concepto de la venganza. No acabando con la frase típica que dijo Don Ramón, sino evitando que un ciclo de venganza se inicie, gracias a la fraternidad que se formó entre hermanos por un pasado similar que vivieron, y que los ayudó a entenderse los unos a los otros. Es una gran película que tiene pequeñas fisuras en cuanto a la ejecución, puntuales, y quizás con un final que podría haber sido un poco más apegado a lo sentimental, pero se entiende perfectamente el mensaje y reflexión que quiere dar, porque no es excesivamente corrompida, sino que es simple, fiel a la realidad y con un grandísimo soundtrack, y por supuesto la grandísima actuación por partes iguales de estos tres nuevos chavos que estoy seguro que simplemente les espera, y es el inicio de una grandísima carrera brillante, con una tensión emocional palpable, una conducción hacia una venganza inútil pero moralmente eficaz y falible para todos, en una gran visión de lo que es una película de la carretera. A Cielo Abierto nos deja una benevolente reflexión sobre nuestros impulsos y lo que puede realmente significar el perdón en la vida de alguien. Una revelación mexicana que más gente, sin duda, debería conocer. Dicho lo dicho, ojalá muchísimas más películas como esta llegaran a las carteleras aquí en México y que también les den un espacio, ¿no?, en todos los cines. De hecho, estuvo un poquito complicado, por ejemplo, en mi área, encontrar una función. No está como que en los cines mainstream, digamos, pero sí está en algunos otros complejos, y bueno, para encontrarla a lo mejor batallan un poquito, pero aunque se batalle, realmente vale la pena ver este tipo de películas originales, frescas, mexicanas, y igual con las películas latinas, que siempre vamos a tratar de darles también oportunidad y visibilidad aquí en este canal. Bueno, yo por eso y todo lo dicho, a este film, a Cielo Abierto, yo le doy 3 estrellas y media como calificación personal, y es, por supuesto que, entretenida plus. Camioneta. ¡Chingado vas a hacer! ¡No te muevas!